Buenas noches a todas y a todos. Nuestra sesión del día de hoy nos la impartirá el doctor José de Jesús Curiel Valdés, quien es un prestigiado anatomopatólogo de la Ciudad de México y del país. Me permito presentar al doctor, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1970. Hizo su especialidad de anatomía patológica en el Hospital General de México de 1971 a 1974. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro del Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos. Es miembro del Consejo Mexicano de Patología Clínica. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Patólogos de 1993 a 1995. Es profesor titular del Diplomado de Colposcopía de la Universidad de Anáhuac de 2005 a la fecha. Fue Premio Nacional de Cirugía Dr. Francisco Montes de Oca de la Academia Mexicana de Cirugía en el 2007 y en el 13º Congreso del Colegio de Médicos Ginecólogos y Obstetras por el trabajo biopsia de cervix. La biopsia de cervix es confiable y reproducible en el diagnóstico histológico. Bien, es médico anatomopatólogo del Centro Médico de la Raza 1995 y 1996 y es director general del Laboratorio Grupo Diagnóstico SC. Es autor del libro Virus del Papiloma Humano, una versión para todos. Autor del libro de Atlas de Patología Ginecológica. Y tiene una serie de publicaciones el doctor inmensa que si nos dedicamos a nombrarlas, nos vamos a llevar toda la sesión. Por lo cual tengo el gusto en presentarles al doctor José de Jesús Curiel Valdés. Doctor, si nos hace favor. Bueno, muchas gracias, doctor Fuentes, por invitarme a comentar con ustedes lo de la citología y las pruebas moleculares para lo que es virus del papiloma humano, que eventualmente pues es lo que nos trae ahorita de cabeza, ¿no? Ok. La plática la he titulado Elementos indispensables para un diagnóstico correcto de las lesiones del cérvix y del tracto genital inferior. Me voy a referir primordialmente al cérvix, pero esto aplica para todo el área. Todos sabemos que la citología es el método de detección recomendado. Se considera en NIC1 poco sensible y específica. Solo es positiva por definición cuando existe una fase productiva o transformante. ¿A qué me refiero con esto? Que debe haber ciertos cambios en la productiva de coilocitos que se producen, valga la redundancia, en la parte superior del epitelio. Y la transformante es cuando logran cambiar la morfología de la célula. Cuando hay lesión de alto grado, se vuelve más sensible y específica. ¿A qué me refiero con esto? Que las células ya son muy distintas a las que hay en un epitelio normal o de una metaplasia inmadura o de una metaplasia que yo le he determinado como intermedia o eosinófila. Sabemos que la citología en base líquida sube la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, esto está a discusión y obviamente mucho depende del instrumento de la toma, que vamos a ver nosotros más tarde. Sabemos que el estándar para medir la sensibilidad y la especificidad ha sido la biopsia y seguirá siendo, pero tiene sus limitaciones. La colposcopía obviamente está indicada cuando tenemos una citología anormal. Se puede usar de rutina, pero si se usa en mujeres de entre 20 y 30 años, puede causar un sobrediagnóstico. Existen muchas manchas que no son lesión y esto lo da la metaplasia. Las imágenes en mosaico de diversos tipos, relieves, patrón de vasos, etcétera, son las que nos van a orientar. Algunos son muy característicos y siempre se requiere una biopsia que lo corrobore y nos sirve para seleccionar la colposcopía, el sitio más indicado de la biopsia. Este
cuadro lo he presentado en muchas presentaciones, pero me sigue gustando y nos ilustra que el 50% de las manchas que se ven en colposcopía son metaplasia. Cuando es un epitelio liso, mosaico, punteado o, aquí no me deja ver, perdón. Cuando todo es fino, la posibilidad de que sea una metaplasia es muy importante, mientras que cuando es grueso, tenemos lesiones de alto grado. Igual, cuando es mosaico fino, tenemos la posibilidad de metaplasia. Lo mismo cuando es el punteado. Y en la leucoplasia siempre debemos ver qué es lo que hay por debajo, porque generalmente puede ocultarse algo debajo de esa placa blanca. La citología, obviamente, como ya comenté, es el primer eslabón y sufrió un cambio muy importante. Esto es cuestión de recordarlo. Sabemos que después de 50 años, hasta 1989, no se le había hecho ningún cambio a la citología, hasta que llegó el sistema Bethesda. Y por un alto número de las lesiones que regresan afortunadamente, el concepto de neoplasia intraepitelial a veces desconcierta. Yo me acuerdo cuando por primera vez utilicé el término de neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado, me habló un médico y me dijo que se me va a morir mi paciente y decidí hasta que no se difundiera bien lo que era este concepto no usarla. Entonces, esto es ya ahorita todo el mundo sabe lo que es la neoplasia intraepitelial como un precursor del cáncer cérvico-uterino. La presencia de virus del papiloma humano es muy frecuente y tiene una muy baja asociación con cáncer. Es decir, el virus del papiloma humano es tan frecuente que la neoplasia o el cáncer es un evento raro en medio de la infección por virus del papiloma humano. Falta la reproducibilidad de los resultados, sobre todo a nivel de la citología y, como vamos a ver, a nivel de la biopsia también. Y hasta ese momento, en 1989, no se podían intercambiar resultados entre instituciones porque cada quien reportaba a su manera. Llegó después el sistema Bethesda, que esto tristemente no fue eventualmente algo que nosotros buscamos, sino que un reporte periodístico fue el que hizo este descubrimiento que no había uniformidad en los resultados y había que hacer algo. El principal punto del sistema Bethesda fue la división en dos lesiones, de bajo grado y de alto grado. Esto era lo que teníamos antes, lo que había con el método de Papanicolau: atipia coilocítica, displasia leve, moderada, severa y el carcinoma in situ. Luego la neoplasia intraepitelial, que fueron en 3, y se incluyó en el NIC3 la displasia severa y el carcinoma in situ. Y ahora tenemos que las lesiones de bajo grado son primordialmente las que tienen coilocitos o mínima integración del virus a la célula y que las lesiones son reversibles. Las lesiones ya de NIC2, NIC3, que incluyen el carcinoma in situ, se denominaron lesiones escamosa intraepitelial de alto grado, sobre todo por la correlación clínica y la evolución. Este es algo muy importante que en algún momento ustedes pueden ver en sus reportes de citología. ¿Cómo sabemos que una muestra tiene una calidad adecuada? Eventualmente lo vemos porque no reportamos nosotros la presencia de células de la zona de transformación. ¿Qué vamos a hacer? Y yo he recibido comentarios frecuentes de sus colegas que me dicen: oye, ¿qué hago? Yo vi el orificio cervical y me dices que no tengo células de la zona de transformación. Entonces,
Si ustedes vieron el orificio y vieron la unión escamocolumnar y su instrumento pasó por esa área, aunque nosotros les digamos que no, no hay mayor inquietud. Pero sí debemos tomar en cuenta por qué sucede esto. Las células del epitelio de la zona de transformación ya maduras son indistinguibles de las células sexocervicales. Entonces, podemos estar obteniendo muestra de la zona de transformación y no somos capaces de distinguir entre las células maduras del exocervix o metaplásicas maduras, porque son exactamente idénticas. Esto fue lo que llevó a desarrollar las pruebas moleculares como el PCR. Y hay artículos que comentan el hecho de que no se encuentren células de la zona de transformación y si deben preocuparse los clínicos. Si estamos seguros que exploramos el endocervix y que en un momento dado exploramos también el exocervix con el instrumento de la toma, no debemos preocuparnos. Esto es lo que ya debemos reportar, que ya todos ustedes los conocen. Atipias de significado incierto, ASC o las ASC-US o las H. Estas son generalmente metaplasias o epitelio con regeneración y las ASC-H tienen más posibilidades de ser una lesión de alto grado. La lesión intraepitelial de bajo grado, como ya comentamos, la de alto grado y obviamente la lesión de carcinoma in situ, que van integradas todas estas aquí. Y por último va el carcinoma epidermoide. Yo en mis reportes prefiero incluir todas las categorías de clasificación. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres ya están acostumbradas a través de los años a la terminología. Las atipias glandulares obviamente también las vamos a poner como atipias glandulares de significado incierto. Si nosotros tenemos un buen control de calidad, realmente vamos a reportar pocas atipias glandulares. Si alguna atipia regenerativa o cervicitis crónica con cambios regenerativos nos puede despistar, pues estaremos reportando muchas atipias glandulares de significado incierto. Obviamente debemos ver si la lesión está situada en el cérvix o si puede estar en el endometrio ya cuando tenemos células totalmente atípicas y que pueden sugerir un adenocarcinoma. ¿En qué momento vamos a comenzar la detección en las mujeres? Esto obviamente van a decir, bueno, ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero vale la pena que pongamos un poco de énfasis en algunos puntos. Primero, no debe hacerse en mujeres más allá de los 21 años y sobre todo no debe comenzarse en el primero o segundo año de inicio de relaciones. ¿Por qué razón? A la hora que inician las mujeres la vida sexual, es muy frecuente que se infecten por virus del papiloma humano y tengan una lesión de bajo grado intrascendente que se cura sola. Y entonces esto se autolimita y en realidad a nosotros nos interesa las mujeres en las que persiste la enfermedad. Obviamente el virus se transmite por vía sexual y el virus del papiloma humano es necesario, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer. Y entonces existe el poco riesgo de no diagnosticar una lesión cervical importante. La lesión cervical de que se infecta por un virus, aunque sea el 16 o el 18, tarden de 5 a 10 años a dar un carcinoma infiltrante. Y no hay casos reportados en mujeres de menos de 19 años. Claro, si esta mujer inició la vida sexual a los 13, 14 años y es una mujer que tiene inmunodeficiencia, sí debemos explorar importantemente a esta mujer a los 19 años y darle importancia a sus antecedentes de la vida sexual, sobre todo si ha tenido muchas parejas sexuales. La razón por no explorar a las mujeres en esa edad es la elevada posibilidad de un sobrediagnóstico
de lesiones que, como ya indiqué, involucionan espontáneamente. Poblaciones especiales, cuando ha habido abuso sexual, cuando la mujer esté física, psicológicamente, y debe hacerlo un médico con experiencia. ¿Qué sucede con las vírgenes mayores de 21 años? Si no ha habido ninguna cosa que se haya introducido a la vagina y que no tenga posibilidades de contacto con el virus, no se recomienda, aunque las normas dicen, yo no aconsejaría forzar el estudio citológico. Cambia el panorama en mujeres inmunocomprometidas. Estas debe hacerse 2 citologías cervicales en el primer año de detección del HIV y dependiendo del nivel de los linfocitos CD4. ¿En qué momento vamos a descontinuar? En mujeres de más de 65 años que tienen un cervix intacto y que han tenido 3 o más estudios citológicos de manera consecutiva sin alteración y que eventualmente están bien tomados y bien hechos. Y que no ha habido ninguna alteración citológica en los últimos 10 años previos a esta edad de 65 años. El motivo es que la incidencia de cáncer en estas mujeres es independientemente de que sean o no estudiadas. Sin embargo, yo creo que todos hemos tenido ejemplos de mujeres de más de esa edad. Yo recuerdo uno reciente de 72, 73 años con un cáncer invasor. Entonces, aunque son pocas, pero las guías dicen esto, yo creo que aquí debemos individualizar y darle importancia a los antecedentes y sobre todo, importantemente, que los estudios previos hayan sido adecuadamente hechos. Entonces, obviamente, la recomendación viene por la imposibilidad de obtener una muestra adecuada. Esto crea ansiedad en las pacientes, sobre todo porque en las mujeres atróficas se pueden confundir las células de atrofia con una lesión de alto grado. Y esto obliga, obviamente, a hacer muchos estudios que a la hora de la hora resulta que no eran reales. Obviamente viene molestia y el alto costo de los casos falsos positivos. Mi recomendación es que si tienen una mujer ya en la menopausia, es preferible que le manden madurar el epitelio cérvico-vaginal con estrógenos locales y después hacer la prueba. Si se tiene duda, hacer una prueba de virus del papiloma humano actualmente por PCR es muy recomendable y esto nos puede ayudar a discriminar quiénes son las mujeres que no deben ser ya estudiadas. Esto último no se detalla en las recomendaciones en las guías a nivel internacional, pero yo creo que es una cosa que yo he encontrado muy práctica. Población especial. Afortunadamente ahorita, pues las abuelitas ya andan en bicicleta, algunas cambian de pareja sexual y eventualmente, si esto es correcto, debe seguirse estudiando. Obviamente no debemos descontinuar con una mujer que ha tenido un carcinoma cérvico-uterino previo, aunque haya sido un in situ, debemos de seguir estudiando. En México el uso de dietiletilestrol realmente casi no es, pero se recomienda. En mujeres inmunocomprometidas o con VIH o cuando tengan un virus del papiloma de alto riesgo detectado en los últimos años. Después de la histerectomía no se requiere si la histerectomía fue por causas benignas y está bien documentado que se retiró todo el cérvix y no hubo lesión de alto grado. El motivo, obviamente, sin cérvix no hay carcinoma cérvico-uterino. En la cúpula vaginal es raro y obviamente se continúa en histerectomías subtotales, mujeres con antecedentes de lesión de alto grado, exposición al dietiletilestrol o historia de cáncer cervical, en casos de violación y prácticas sexuales de alto riesgo. Obviamente las prácticas sexuales de alto riesgo no son hacerlo en una hamaca, ¿verdad? Y las HIV positivas. Actualmente se recomienda que si se han hecho las mujeres un estudio citológico en los últimos 3 a 5 años bien hecho y bien tomado, podemos espaciar a cada 2 o 3 años. En mujeres que tengan más de 30 años,
que tengan 3 citologías, insistiendo, técnicamente satisfactorias, que sean negativas. Obviamente aquí la diferencia en los artículos se menciona que la citología convencional, el riesgo es mayor de que las mujeres tengan una citología equivocada y si se espacía a los 3 a 5 años, pudieran eventualmente haber tenido un NIC de alto grado oculto y en los 3 años siguientes pudiera haberse evolucionado a un cáncer invasor. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta, pero insistiendo, debemos de ver que los estudios hayan sido bien tomados y bien hechos. Sobre todo mujeres que tengan un riesgo de lesión de alto grado bajo, como son mujeres con vida sexual o pareja sexual muy estable, más no en mujeres que tengan una vida sexual muy activa. El estudio anual es muy sensible, pero obviamente tiene, pues, algunos inconvenientes. La citología en base líquida tiene una mayor sensibilidad, de acuerdo a algunos artículos, para detectar un ascus o una lesión de bajo grado, aunque sea transitoria. La sensibilidad aumentada, pero menos específica comparada con la citología convencional. La sensibilidad aumentada significa que detecta más casos que la citología convencional y por lo mismo puede aumentarse el intervalo de detección. La población especial, obviamente, las inmunocomprometidas. Y el problema de la toma de la citología, quizá esto se ha hecho énfasis, pero quisiera yo puntualizarlo un poquito más. 1/3 o más de los falsos negativos son por problemas de muestreo. Y el instrumento de la toma en una citología convencional, el 80% del material se queda en el instrumento y se va a la basura. Este es uno de los manuales que teníamos hasta hace algunos 7, 8 años, en donde decía, fíjense cómo comentaban que se podían encimar las muestras de exo y de endocervix, y esto no es adecuado. Afortunadamente, ya esto se ha mejorado, y aquí tenemos la citología, los manuales actuales para el Clinical and Laboratory Standards Institute, en donde ya mencionan el tipo de instrumento y cómo utilizarlo, cómo extenderlo en la laminilla y cómo fijarlo. Sin embargo, puntualizando, cuando se usa spray, el spray no manda una capa, sino gotitas. Y nosotros hemos visto en el laboratorio muy frecuentemente que en una gota donde cayó el fijador, la célula está perfectamente conservada y al lado hay células que pueden ser atípicas, pero que están mal conservadas. Y esto en un momento dado desconcierta y causa errores. Este es un artículo que yo publiqué hace muchos años, pero es sobre qué tan bien en ese momento los médicos podían tomar una buena muestra. A nivel internacional, vemos que las muestras inadecuadas fueron en México, 2 trabajos, en Japón y 1 en Estados Unidos. Vean cómo las muestras de Japón se parecen mucho inclusive a las nuestras de aquella época. Y mucho dependía también, de acuerdo a algunos autores, de cómo se utilizaban los instrumentos. En nuestro trabajo encontramos que los médicos con el cepillo endocervical tomaban bien las muestras en el 69% de los casos. Esto puede ser alto. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que ya se tiene el espejo, que es un médico el que está tomando la muestra y que no logró obtener células de la unión escamo-columnar, en 1 de cada 3 casos, de cada 3 o 4 casos, pues realmente no es de aplaudir.
La espátula de aire, vemos que en manos de médicos técnicos es muy mala. El hisopo proscrito. Y cuando se tienen varios instrumentos a la mano y se selecciona el mejor, la muestra adecuada fue del 92%. Obviamente, la ausencia de células endocervicales es dependiente del instrumento usado en la toma. Este es otro trabajo. En promedio, nosotros encontramos que se tomaban bien las muestras en el 45%. Esto está mal. Yo no podía quedarme en algún momento dado recibiendo material inadecuado, por lo cual implementé una metodología visual para enseñar dónde estaba la unión escamocolumnar y cuál era la zona de transformación y qué instrumento es el que vamos a usar. Sin embargo, primero debemos definir lo que es la zona de transformación. Cuando la mujer está en la etapa preadolescente, la unión escamocolumnar está en el orificio y esta zona, esta área en el cuello, es la que aumenta de tamaño. Dependiendo de si esta área que aumenta de tamaño está más hacia el endocérvix, esto va a causar ectropión. Si está hacia el exocérvix, puede que ese cuello tenga o un ectropión muy pequeño o no lo tenga. A la hora que aumenta el tamaño, esto va a salir. Aquí tenemos el epitelio plano estratificado y aquí el endocervical, y esto causa el ectropión o eversión. Aquí lo tenemos en colposcopía. Este es un útero en el cual un cuello uterino con un ectropión amplio que ya tiene epitelio liso, que ya está sufriendo metaplasia, primero inmadura y luego madura. Y nosotros histológicamente lo identificamos porque abajo, aquí hay glándulas. Esta es la evolución de un ectropión, cómo se va reepitelizando y cómo va cubriendo la superficie por epitelio liso, que luego puede ser indistinguible, como en este caso o en este otro caso, tanto citológicamente como macroscópicamente en la colposcopía. Aquí tenemos un marcador que se quedó, que fueron orificios glandulares y que nos permite identificar la zona de transformación. Esto de aquí es nada más para ejemplificar. Este es un adenocarcinoma in situ en una paciente joven con una eversión glandular y obviamente es una lesión acetorreactiva muy intensa, pero que nos permite identificar el ectropión muy importante. ¿Qué sucede cuando viene la menopausia? Todo regresa y la unión escamocolumnar se mete al interior del orificio y a veces hasta 1 centímetro o 2 de la unión escamocolumnar, digo del orificio cervical. Entonces, nosotros en una mujer menopáusica debemos de procurar explorar cuando menos 1 centímetro o centímetro y medio, si es que nos lo permite. Una de las cosas, lástima que no la ilustré, yo tengo unos cepillos dentales muy pequeños que logro introducirlos en orificios prácticamente cerrados y que logramos obtener una muestra endocervical muy buena. La definición de unión escamocolumnar es donde el epitelio exocervical se une con el endocervical, o sea, epitelio plano estratificado, que lo vemos como liso, y el endocervical, que en la colposcopía se ve, como veíamos en estas otras, como epitelio rugoso o puede verse digitiforme, sobre todo cuando hay un ectropión todavía no reepitelizado. La zona de transformación entonces tiene como característica que por debajo hubo glándulas y obviamente esto puede ser muy variable, sobre todo entre la época gestante de la mujer en el que crece el cérvix y hay un ectropión que puede ser habitual ahí. Aquí tenemos 2 ejemplos. Este es una mujer que ya tuvo ectropión y que se reepitelizó con metaplasia, y esto con ácido acético se ve como un área blanca, lisa, muy tenue o puede ser un poquito más reactiva,
pero no tiene ni vasos y esto es muy característico de metaplasia. Este otro cérvix nunca tuvo ectropión, no tenemos zona de transformación y entonces tenemos aquí la unión escamocolumnar que está comenzando a tener metaplasia inmadura y este epitelio ya se ve liso y esto está comenzando a tener metaplasia. Entonces aquí la zona de transformación se nos está yendo hacia el interior del orificio. Aquí vemos glándulas endocervicales todavía que fueron transitoriamente acetorreactivas, mientras que el epitelio metaplásico persiste un poco más la zona acetorreactiva. Aquí vemos la imagen histológica de esta persona y vemos que aquí abajo no hay glándulas. La zona de transformación obviamente puede tener desde epitelio liso, muy plano y que no tiene o que capta muy poco el ácido acético. ¿Qué es lo que hace a la zona de transformación tan vulnerable? En el lado izquierdo tenemos lo que es el epitelio infectado de la zona de transformación. Este podría considerarse como el epitelio exocervical. Y el epitelio exocervical maduro tiene células dendríticas y de Langerhans que están intercaladas y que van a captar a las partículas virales, se las llevan al sistema inmunológico y eventualmente no causa infección. La zona de transformación, como es de recién formación, no va a causar, no va a tener estas células dendríticas y de Langerhans y el epitelio va a ser infectado libremente por el virus del papiloma. No sé si ustedes recuerdan que la persistencia, la presencia o la prevalencia del virus del papiloma humano es mayor en el área anal que en el cuello uterino. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué? Y les hago la pregunta. Si hay más frecuencia de virus del papiloma humano y de alto riesgo en el área anal, ¿por qué no tenemos más cánceres anales? La respuesta está en estas celulitas, porque en el epitelio de la zona de transformación anal, que existe esa zona de transformación y es la vulnerable, hay estas células. Por eso es que el cáncer anal es muy raro, porque esta zona de transformación no se nace con ella. La zona de transformación anal sí se nace con ella. Bueno, la instrucción que yo les di para tomar una buena muestra y que fue publicada en la revista de colposcopía y patología cervical de los Estados Unidos, mostró estas imágenes. Primero, un cuello con moco, y aquí tenemos la unión escamocolumnar, pero aquí hay otra zona. ¿Cómo sabemos dónde está la zona de transformación? Muy fácil. Podemos buscar de afuera hacia adentro dónde cambia el color o la textura del cuello. Y esta es la zona de transformación en el labio anterior, mientras que en el labio posterior esta zona es de epitelio maduro y no la hay. Aquí presento los tres instrumentos y ustedes podrán tomar la decisión de cuál es el mejor. Si utilizamos el cepillo, esta zona no la vamos a muestrear y la zona de transformación llega hasta acá. Si yo utilizo la brocha, las cerdas se van a extender y van a tomar esta muestra. Yo no utilizo para nada la espátula de aire, solo en un momento dado para mover el cuello uterino o a veces tratar de dilatar el orificio cervical. Este es otro caso. Aquí vemos el epitelio, aquí cambia. Esta es la zona de transformación. Si yo utilizo el cepillo, no voy a tener oportunidad de muestrear la zona de transformación que está por fuera del orificio. Y la brocha obviamente es el mejor instrumento.
aquí, obviamente, este es un epitelio que nunca, un cuello que nunca tuvo zona de transformación. La unión escamocolumnar está en el orificio, visible quizás solo con maniobras. Si tenemos que utilizar el cepillo endocervical, aquí sería el mejor instrumento, aunque la brocha también puede tomar muestra adecuada. Aquí tenemos otro cervix. Estas son fotografías en esa época de especímenes de histerectomía. Vean por qué está esta superficie tan roja. Lo primero o una de las cosas que hacen ustedes es esterilizar la cavidad vaginal. Entonces ponen una gasa y generalmente le dan vueltas a la gasa para tratar de esterilizar la zona y a la hora de la histerectomía no haya contaminación. Estos son artificios por esa manipulación del cuello. ¿Dónde tenemos la unión escamocolumnar? Primero es un orificio muy alargado y la unión escamocolumnar la vemos aquí. Este es el exocervix con las zonas de hemorragia por ese traumatismo. Entonces nuestro endocervix está acá, pero la unión escamocolumnar es muy larga. Si yo utilizo el cepillo y lo introduzco nada más en esta zona, no he muestreado ni esta zona. Entonces tendría que inclinarlo o moverlo aquí hacia uno y a otro lado, y esto va a causar hemorragia fácil. Y eventualmente la brocha es la mejor. Ahora, el cepillo tiene cerdas en los 360 grados. Entonces yo no le voy a dar 2 o 3 vueltas. Con que gire el cepillo 45 o máximo 90, ya obtuve células de toda la circunferencia. Y esto va a evitar que me sangre. Generalmente la queja es que el cepillo endocervical causa sangrado muy frecuentemente. Este otro cuello uterino tiene una lesión aquí y que llega hasta el exocervix. Va desde el endocervix hasta el exocervix. Entonces, si yo quiero obtener células de toda esta zona, el cepillo no me va a servir y la brocha sí. Vean que no estoy mencionando la espátula porque no se las recomiendo. Este otro es un cáncer in situ. Vean el rodete vaginal y vean hasta dónde llega la lesión. Si yo tengo la mala suerte de que introduzco el cepillo perpendicularmente y no logro rozar bien esta zona, es posible que tuviera yo un falso negativo de la citología. Este otro tiene aquí una lesión en el orificio y prácticamente cualquier instrumento me la va a muestrear adecuadamente. Aquí tenemos un quiste en el orificio, la unión escamocolumnar no la vemos, y aquí necesariamente si queremos obtener muestra de la zona de transformación y de la unión escamocolumnar, tenemos que usar 2 instrumentos. Aquí tenemos este otro cuello con un ectropión y la unión escamocolumnar está aquí por fuera. Entonces, el cepillo endocervical nos va a decir que sí tenemos células del endocervix, pero no tenemos células de la porción externa de la unión escamocolumnar, que sería la zona de transformación. Este caso es una mujer joven que llegó al laboratorio con 2 estudios, uno positivo y otro negativo, lesión de alto grado, y el otro decía que no había nada. Es posible que si el primer instrumento fue exclusivamente un cepillo endocervical y entró en esta zona, no tuvieron la zona lesionada que está en esta parte en la periferia. Después de esta instrucción, mejoró a 78% la efectividad. Entonces, realmente es una mejoría importante si sabemos seleccionar bien nuestro instrumento de la toma. Otro de los problemas es qué hacer con el moco existente. ¿Lo vamos a quitar o lo vamos a dejar? Brevemente, esto les voy a mostrar unas fotografías de cómo quitar el moco y después ya obtenemos una superficie cervical limpia. Yo lo hago con un cepillo endocervical, jalando el moco y procurando no rozar el cérvix.
Aquí lo tenemos el moco, lo jalo hacia el fondo de saco, lo voy enrollando y ya tenemos el cérvix listo. Y esta es la cantidad de moco que tenemos. Con esta metodología, comparando las dos, la primera muestra de ese moco retirado y la segunda muestra sin el moco, vemos que subió la presencia de células endocervicales al 97% y la detección de lesiones del 4.6 al 6.4. Otros ejemplos. Y después, el uso en un momento de la citología en base líquida es útil porque podemos nosotros, después de aplicar el ácido acético, podemos tomar la muestra de citología. ¿Por qué razón? Porque lo que adhiere las células a la laminilla es el moco. El ácido acético es mucolítico y entonces le quita el resistol o el pegamento a las células y ya no se adhieren a la laminilla y se desprenden. Pero si lo hacemos en base líquida, todas las células se van a quedar ahí y las vamos a recuperar. Este es un ejemplo simplemente de ver cómo después de utilizar el ácido acético, si tomamos la citología, podemos ver esta lesión pequeña aquí, que es un mosaico fino, que en la biopsia resultó ser una lesión de bajo grado. Si nuestro instrumento no pasó por acá, pues entonces nos damos cuenta y podemos tomar una segunda muestra y colocarla en base líquida. Como conclusión, el retirar el moco es muy útil. Vamos ahora a ver virus del papiloma humano. Estos son los mitos populares que hay. Primero, que el virus es para toda la vida, falso. Que causa infertilidad, no. Que siempre es por transmisión sexual, primordialmente, pero no exclusiva. Causa cáncer en las mujeres siempre y desde temprana edad, no es cierto. Ya vimos que en un momento dado, el cáncer es una eventualidad rara de la infección por virus del papiloma humano. Y, por último, que siempre se debe de tratar, esto tampoco es real. Entre los médicos se comenta que la presencia de virus del papiloma humano confirma el diagnóstico. Una cosa es tener presencia de virus y otra cosa es tener enfermedad por el virus. Que es muy importante saber el tipo viral. Puede tener importancia relativa en algunos casos, pero no necesariamente. De esto vamos a hablar en un momento más. ¿Toda mancha blanca en colposcopía es una lesión por virus? Tampoco. ¿Me puedo saltar metodología para dar un tratamiento? Yo creo que no. ¿Y en el seguimiento lo vamos a hacer solo con colposcopía? Tampoco. Este es un esquema que me gusta hacer énfasis en él. Esto es el epitelio infectado sin atipia cervical o citológica más bien. Aquí tenemos la displasia y aquí tenemos el cáncer. Este es el virus 16. Vean cómo la presencia del virus 16 es más o menos el 16% en la población sana sin atipia cervical y sube a cerca del 60% en las mujeres ya con cáncer. Entonces, lo que infecta a una mujer sana cambia en proporción en las displasias y cambia en proporción cuando se vuelve un carcinoma invasor. ¿Qué tan posible es que con un solo brinquito, una sola relación sexual, podamos contagiarnos de virus del papiloma? Aquí lo tenemos, del punto 14 al punto 78. Y es por eso que el virus del papiloma humano es la pandemia más grande que ha existido y que sigue existiendo. Prácticamente todos los hombres y mujeres con vida sexual activa hemos tenido cuando menos una vez el virus del papiloma humano. Que no se haya detectado es otra cosa, ya que involuciona en el 80% de los casos. Esta es la evolución de la detección del cáncer. Primero el test de Papanicolau, luego llegó la citología en base líquida y nació el PCR y eventualmente vienen los otros métodos moleculares y las detecciones. Hago aquí un énfasis. Tanto la prueba de las dos cosas que cambiaron notablemente el cáncer fue el desarrollar la prueba de Papanicolau y la detección por PCR del virus del papiloma. Estas dos nunca fueron buscadas,
fueron serendipias. Debemos de recordar que es una serendipia. Nosotros estamos buscando algo y nos aparece otra cosa totalmente distinta. El doctor Papanicolau, como ustedes ya deben saber y nada más lo recuerdo, buscaba saber cuándo una mujer iba a ovular y se encontró con las células atípicas y descubrió que eso servía para detectar cáncer. El doctor Surhausen, que fue uno de los primeros creadores y desarrolladores de la técnica de reacción en cadena de polimerasa, sabía por estudios epidemiológicos que las mujeres que tenían cáncer estaban infectadas por virus del herpes porque tenían muchos anticuerpos. Entonces, el doctor Surhausen dijo, vamos a buscar el virus del herpes y se encontraron con virus del papiloma. Estos son los factores que ayudan para recordarlos a que persiste el virus. La presencia de HIV, el tabaco. Yo tuve recientemente una mujer con verrugas, tanto planas en la pared vaginal como en el cuello, y no lográbamos controlarlas hasta que la convencí que dejara de fumar. En 15 días las lesiones involucionaron casi en un 80% cuando habían persistido durante 2 o 3 meses a pesar del tratamiento con ácido tricloracético. Factores nutricionales, el uso de antioxidantes, esto se sabe que sí influye. El uso de hormonales no está bien definido y el hecho de que cambien el sistema de HLA de las células para que regule la inmunocompetencia es muy importante. Se dice y se discute el uso del condón. Hay quien dice es que el condón tiene poros y permite el paso del virus. El virus no tiene patas y no pasa a través de activamente a través de un poro. Lo que sucede es que el área con el jugueteo sexual previo a la penetración, tanto de hombres como mujeres, se contamina. Y a la hora que se hay la penetración con el condón, el condón arrastra el virus hacia la cavidad vaginal. De manera que esto es lo que ahorita se ha comentado y se sabe el por qué el condón no es protector siempre. ¿De dónde salió los 30 años para definir como una edad importante para detectar el virus del papiloma humano? Es porque la línea en la que desciende la frecuencia de infección por virus del papiloma humano se cruza con el aumento de los casos de cáncer cérvico-uterino. El primer mito, cuando se detectó el virus del papiloma humano, se sabía que el ciclo duraba 13 meses y se dijo incorrectamente que era por contacto sexual reciente, igual infidelidad, igual promiscuidad. Esto causó una infinidad de divorcios y demandas. Sabemos ahora, en la infección, aquí está el 100% de las infectadas y a través del tiempo, en los 24 meses, llegamos a menos del 20% y esto es lo que ya se considera después como que puede persistir y se va eliminando en menor proporción. Y a través del tiempo, este es un esquema que sigue siendo vigente, muy bueno, porque utilizó una población muy amplia y de muchos años. Entonces se vio que los virus de bajo y de alto riesgo persistían a través de la edad y esto sigue siendo vigente. ¿Cómo es que el virus va a entrar? El virus, insistiendo, no tiene patas, no tiene capacidad de introducirse al epitelio, tiene que ser sembrado. Entonces tiene que haber una abrasión que permita que el virus se implante en la capa basal y de ahí, en un momento dado, va a causar la reproducción y la infección. Se sabe que la falta de algunas vitaminas desestabiliza la membrana de la célula y a través de estos poros puede entrar el virus que ya está presente ahí y que tiene un traumatismo y que lo hace que se introduzca
o más bien que esté en contacto con la membrana. El virus no entra por sí solo, sino que la membrana celular lo va a fagocitar y lo va a meter adentro de la célula. Ya vimos este esquema y aquí vemos una mujer de 22 años. Esta es la zona de transformación. Esto carece de células de defensa y en un momento dado es la zona vulnerable en las relaciones. Aquí vemos en el corte histológico cómo tenemos 2 o 3 capas y entonces esto es posible que el virus se incorpore y llegue aquí por un microtraumatismo hasta la capa basal. El virus necesita de la capa basal a la superficie completar su ciclo. Todos sabemos que existen genes tempranos y genes tardíos. El gen temprano o E4 es el que causa el que se rompa el citoesqueleto y da origen al coilocito. Si tenemos un epitelio delgado como este, el virus no completa nunca su ciclo y lo que vamos a tener eventualmente es que en epitelios delgados se van a expresar los oncogenes E6 y E7 y estos, si se siguen expresando a través del tiempo, es lo que va a causar la carcinogénesis. Cuando el epitelio es grueso, se van a expresar los genes tardíos, que son los que causan que el virus complete su ciclo y se cree una cápsula y entonces ya va a estar listo para salir a infectar. El virus no puede salir de la célula y ser infectante si no tiene una cápsula completa. ¿Por qué persiste la infección por virus del papiloma? Esta es una prueba que hicimos de hibridación in situ en el laboratorio para demostrar las 50 o 100 copias en la capa basal que causan que cuando la célula se divide, aquí salen 50 copias y aquí se quedan 50. O si había 50, salen 25 y 25. Y en el tiempo en que se vuelve a reproducir la célula, se recuperan esas 50 copias del virus y esto es lo que hace que eventualmente el virus persista a través de los años y se quede ahí. En el 80% de los casos, estas 50 o 100 copias no se quedan. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no lo permite. Aquí llegarían células dendríticas y de Langerhans, capturan o destruyen a la célula infectada y evitan que se siga reproduciendo. Mientras que si estas defensas no existen, el virus hace lo que se le pega la gana y entonces va a persistir a través del tiempo. Cuando llegan a la superficie, esta es una inmunohistoquímica con un marcador para detectar las proteínas de la cápsula del virus. Y aquí vemos en la superficie este coilocito con las hasta 100,000 copias de virus en esta célula. Imagínense que esta célula se desprende, sale por la secreción vaginal y eventualmente tiene cada célula en una mujer muy infectada 100,000 copias de virus infectantes. Con 1,000 células que se desprendan, esa mujer es altamente infectante y esto es lo que hace que todos en algún momento nos infectemos por virus del papiloma humano de una o de otra forma. Estas células resisten la desecación y esto se ha demostrado porque yo he recibido y está reportado en la literatura también que se pueden mandar muestras secas de secreción infectada con virus del papiloma humano al laboratorio y nosotros las recuperamos con la metodología de PCR. Entonces, nuestra meta es detectar las infecciones persistentes por virus de alto riesgo. Este esquema ya lo conocen seguramente o alguno parecido. Infecta el virus al cervix normal. Se crea una enfermedad leve con atipias muy leves y eventualmente se elimina por las propias defensas. Y esto puede quedar en un momento dado como la etapa de portador sano. Y esto, si bajan las defensas, se vuelve a activar el virus y vuelve a crear una enfermedad transitoria. Cuando ya el virus se integra a los genes, va a causar
una lesión precancerosa real que no siempre llega, porque no todos los que están en NIC2, NIC3 llegan a cáncer invasor. Sin embargo, no sabemos bien la evolución porque todas estas mujeres siempre se tratan. Aquí es de 4 a 24 meses y de aquí de 2 a 10 años. Entonces, tenemos una infección con 2 modalidades y 3 etapas. La modalidad es la productiva, que exclusivamente se trata de que el virus se reproduzca y se disemine. La transformante es cuando se mete con los genes, L6 al P53 y L7 al retinoblastoma. Y en las 3 etapas clínicas, portador sano, infección subclínica que se detecta con instrumentos, con colposcopía, con citología, con biopsia, y la infección clínica, que obviamente es el cáncer invasor. O las verrugas. Insisto, no es lo mismo tener virus que tener enfermedad por el virus. El portador sano obviamente se detecta solo por métodos moleculares. La infección subclínica, como ya comenté, citología, colposcopía y biopsia. Etapa clínica, verrugas o cáncer visible. El virus en la etapa vegetativa o episomal es muy importante detectarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay coilocitosis, generalmente esta infección regresa en el 90, si no es que en el 100% de los casos, a menos que existan condiciones inmunológicas que hacen que las verrugas o los coilocitos persistan. Esta es la infección productiva. Después de que se sembró aquí, el virus llega y sube a la superficie y aquí se expresa el L1 y el L2. La infección productiva, aquí tenemos coilocitos que a veces pueden ser no muy expresivos y esto causa problema en el diagnóstico. Y esto ya lo vimos, la infección por el virus. Ahora, ¿qué sucede de la infección episomal a la infección ya preneoplásica o integrada? Se rompe el virus, que tiene una estructura circular, y se integra al ADN del huésped. Esto es lo que hace la diferencia. Si el virus no se rompe y no se integra, nunca va a haber cáncer. Y aquí, para no entretenerme mucho, el efecto del virus del papiloma humano sobre el P53, que va a anularlo y va a haber bloqueo de la actividad del P53, resistencia a la apoptosis, o sea que la célula se defienda muriéndose sola, y aumento de la inestabilidad de los cromosomas. Y el retinoblastoma, que es eventualmente el que va a controlar la reproducción de la célula y entonces va a hacer que la célula se reproduzca intensamente. Entonces, esta es una conclusión vigente que se expresó aquí en México por el doctor Gisman, que fue el brazo derecho y uno de los que trabajó intensamente en la detección del virus del papiloma humano por PCR. Cuando el virus es en etapa vegetativa, no expresa las oncoproteínas y la constante expresión del E6 y el E7 interrumpen el ciclo viral completo y transforman al gen. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quizá no se le da la importancia en el reporte de los estudios citológicos y de biopsia. Y generalmente nosotros sí le damos importancia y decimos, esta es una lesión de bajo grado sin coilocitos o con coilocitos. El concepto actual, entonces, entre el virus en el 80%, tenemos una infección transitoria limitada, en el 20% se queda como latente o persistente, esto se elimina por nuestras propias defensas, en el 2 al 3% causa displasia o NIC, y en el 0.2 al 0.03 causa un cáncer invasor. Esto es de 9 a 18 meses y esto es de 2 a 20 años. Esta es una infección de jóvenes y esta es una infección de adultos.
La infección se adquiere en la adolescencia sin trascendencia. En pocas mujeres evoluciona el cáncer. La mayor parte de las infecciones se curan solas. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Ahora, si se adquiere en la juventud y se detecta hasta la vida adulta, es porque se activó y no necesariamente indica un contacto sexual reciente. Esto es válido para ambos sexos. Obviamente en estos casos siempre hay que hacer uso de la epidemiología y ver los hábitos sexuales o cambio de pareja sexual. ¿Por qué persiste? La baja de defensas, la ausencia de estas células, o bien que la zona de transformación nunca madura ni adquiere estas células. Sabemos que el virus el humo del tabaco, algunos de los componentes están presentes en el moco cervical y esto baja las defensas localmente. La exposición a varios tipos de virus o más de 3 parejas sexuales. Las infecciones repetidas en vagina o cervix. ¿Por qué? Porque esto causa un fenómeno de oxidación local que trae cambios en el microambiente de los polimorfos nucleares y esto causa que las células de defensa, si están ahí, no ejerzan su labor. La falta de antioxidantes y el embarazo antes de los 17 años y el inicio de relaciones antes de los 17 años. ¿Por qué es esto? Porque la zona de transformación en ese momento se está apenas madurando y entonces va a ser más amplia y va a tener una área mucho más vulnerable sin células de defensa. Y se sabe también las alteraciones en la biota vaginal habitual que también causa problemas inflamatorios. ¿Cómo se sabe si lo tengo, no? Sobre todo esto está dirigido a los pacientes. Obviamente se inicia por el Papá Nicolau, la colposcopía, la biopsia y obviamente las pruebas moleculares. Este es el esquema que yo utilizo para reportar en mis biopsias. Esto ya con el uso de P16 y de inmunohistoquímica, desde luego, con Ki67. Y aquí tenemos que yo sitúo en la biopsia, si tenemos una lesión leve, si la paciente está como virus de portador sano, esto solo lo podemos saber cuando lo completamos con pruebas moleculares. O bien que tenemos una enfermedad moderada o severa, o una lesión de alto grado, y aquí vienen las 3 clasificaciones. Esto realmente a los médicos a los que yo les reporto me dicen que es muy útil porque les ayuda a explicar bien a la paciente en qué estado está exactamente su biopsia del cuello uterino. Insistiendo, no es lo mismo tener virus, que estamos en esta etapa, a tener el espectro visible que es en toda esta zona. Este esquema es exclusivamente para ver que nosotros podemos tener el paso a lesión de bajo grado y a lesión de alto grado, pero esta flecha va de nada, o sea, de infección a lesión de alto grado. ¿Por qué? Esto sucede en epitelios inmaduros y delgados. ¿En qué momento vamos a utilizar PCR? Primero, como un método de diagnóstico epidemiológico. Si no fuera por PCR, nunca no hubiéramos sabido que el virus estaba infectando. Y detecta desde portadores hasta enfermos. Y no distingue la fase productiva o la fase transformante. Y selecciona a quienes vigilar de los 30 años en adelante. Me voy a ir un poquito más rápido porque quiero mostrarles esto. ¿Qué pregunta responde la biopsia? Sé que llevamos ahorita ya 1 hora. Si me permiten unos 10 minutos para terminar esta inquietud sobre la biopsia. Primero, ¿qué pregunta responde la biopsia? Primero, debe de responder si tenemos una enfermedad o no, si la podemos graduar, si es reproducible mi diagnóstico, es decir, si lo ve otro patólogo, es reproducible, o qué tanta producción de virus tenemos en el NIC1
y puedo detectar el estadio de portador sano, que esto solo con ayuda de P16 quizás o con pruebas moleculares, y bien si hay lesión endocervical, que esto es muy importante. El papel del patólogo es ser el juez final y en un momento dado tenemos un problema en que si yo le muestro mi laminilla a otro patólogo, ¿qué tanto va a coincidir con mi diagnóstico? Estas imágenes, ¿cuál es metaplasia? ¿Cuál es NIC1? ¿Cuál es lesión de bajo y cuál es lesión de alto grado? Vamos a ver. Aquí la tenemos. Esta es una lesión de alto grado. Este es un condiloma plano. Esta es una lesión de alto grado muy pequeña. Y esta es una lesión de alto grado aquí con P16. La biopsia es muy subjetiva y este es uno de los primeros trabajos que llevó a cabo cuando se desarrolló P16. Vean, entre expertos de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Quizá esto ya se los he mostrado a algunos, pero no me canso de repetirlo. Fueron 3.800 biopsias y solo en las lesiones de NIC encontramos que la concordancia entre ellos era en promedio del 40%. Lo que más tuvo error fue el NIC2. Lo que menos error tuvo fue el NIC3. Sin embargo, si juntamos estos dos en promedio, que sería la lesión de alto grado, estamos hablando de casi un 50%. Entonces, quiere decir que eventualmente estas no podemos ni siquiera coincidir entre expertos para decir que efectivamente podemos estar seguros de lo que estamos viendo al microscopio. Este es otro trabajo que tiene ya algún tiempo, sin embargo, es válido. ¿Qué sucede cuando en un mismo laboratorio volvieron a ver sus laminillas después? Las habían diagnosticado inicialmente como NIC1 o NIC2 y bajaron a metaplasia 32% y se fueron a NIC3 el 6.5%, o sea, casi un 40% cambiaron su diagnóstico entre el mismo equipo y el mismo laboratorio y con las mismas laminillas. Yo hice este experimento en patólogos mexicanos. Les enseñé dos laminillas, una con lesión de bajo grado y otra con lesión de alto grado. Vean cómo fue lo mismo que sucedió entre los expertos. Se diagnosticó exactamente lo mismo. O sea, no fuimos capaces los patólogos de diagnosticar bien una lesión de bajo y de alto grado con certeza. Entonces, las preguntas que responde la biopsia después de esto es que solo en la mitad puedo decir si hay o no lesión. Y entre el 17 al 50% puedo estar seguro de la graduación de la lesión, si es de alto o de bajo grado. Si yo le muestro mis laminillas a otro patólogo, vamos a coincidir en la mitad. Es decir, ustedes pueden tomar una biopsia, echar un volado y van a tener los mismos resultados que con la biopsia. Esto no es justo para la paciente. ¿Qué tan productiva es la lesión? Esto no se ha detectado. Entonces, en algún momento, esto fue el primer trabajo que yo hice sobre P16 y vean los resultados entre el diagnóstico con P16 y con HE. Pero lo más importante de este trabajo fue que lo que se veía como lesión de bajo grado era metaplasia o en algunos casos fue lesión de alto grado. Lo que se veía como lesión de alto grado lo bajamos en ocasiones a metaplasia. Entonces, en este trabajo, el valor predictivo positivo y negativo era de la mitad, insistiendo en un volado. Y la sensibilidad para detectar una lesión del 0.75, pero la especificidad fue muy baja, de 0.38. ¿Qué sucedió con el experimento de Claes cuando les mostraron a los expertos la tinción con P16?
Fíjense, subió casi al 100%, 96%. ¿Qué sucedió en mi experimento con los patólogos mexicanos? No conocían el P16, pero sí me dijeron, esto es positivo focal, lesión de bajo grado, y este es positivo difuso, lesión de alto grado. Afortunadamente esto fue reconocido por mis colegas ginecólogos. En obvio de tiempo me voy a saltar algunas transparencias y este es el último trabajo que hice en el 2007. Y 2017, perdón, en 66 patólogos. Yo les mostré al mismo tiempo las laminillas de hematoxilina y eosina y tuvieron la posibilidad de tener la inmunistoquímica en ese momento y podían haber corregido su diagnóstico. ¿Cuál fue el resultado? Prácticamente igual que en el experimento del 2004. Aquí tenemos, el diagnóstico correcto fue metaplasia y vean los diagnósticos que hicieron, desde lesión de alto grado hasta carcinoma in situ. Y con la inmunistoquímica solo cambiaron su diagnóstico muy poquitos. Lo mismo se repitió con esto. Aquí el diagnóstico correcto era de NIC1. Y vean cómo solo el 30% hizo el diagnóstico correcto. Aquí era metaplasia el diagnóstico correcto, el 35% más o menos lo hizo. Y aquí una lesión de bajo grado también fue el diagnóstico incorrecto y vean cómo en realidad no supieron distinguir a pesar de tener en ese momento las laminillas de inmunistoquímica. Brevemente les voy a mostrar la inmunistoquímica. Este es el primer caso. P16 positivo en banda, pero en la capa basal. Y el Ki67 de proliferación es muy esporádico. Con estas dos imágenes, yo puedo decir que esta es una lesión de bajo grado. Esta es la metaplasia, P16 negativo y la proliferación exclusivamente en la capa basal. No hay ninguna célula que esté arriba. Entonces, esto es metaplasia. Y esta es otra lesión de bajo grado, P16 y Ki67 positivo, pero no en todos lados y ocasionalmente en las capas intermedias y parabasales. Entonces, el mensaje es este. Los patólogos no tenemos un grado de conciencia real de que podemos estar equivocados en nuestro diagnóstico. Brevemente, si me permiten, les quiero mostrar unos casos que tienen imágenes colposcópicas. No sé, ¿tenemos unos 5 minutos? Sí, doctor, adelante. Ok. Estos dos casos son muy ilustrativos. Dos mujeres de la misma edad, ambas con un diagnóstico de colposcopía de lesión intraepitelial, ambas con citología positiva. Consultan una segunda opinión, una de ellas patóloga, colega, y que anduvo un año con sus laminillas mostrándoselas a muchos patólogos que obtuvo desde el diagnóstico de metaplasia y otros de lesión de alto grado. Entonces no sabía ella qué hacer. Dice, ¿qué me trato? ¿No me trato? ¿Me hago algo? ¿No me hago nada? Esta es la primera. Esta es una mujer que obviamente tenía la de 35 años, no la patóloga. Era una mujer que tenía muchas parejas sexuales, una vida sexual muy activa. Y vean cómo tiene con ácido acético, pues aquí un puntilleo grueso y obviamente esta es una lesión de alto grado. Pero la característica importante de este caso es que se dice que la lesión de alto grado generalmente está cercana al orificio y en este caso está alejada del orificio. Esta mujer tuvo 6 meses antes una biopsia con lesión de bajo grado, que seguramente fue tomada de aquí, o si la tomaron de la unión escamocolumnar, pudo haber sido metaplasia, porque aquí alrededor de la unión escamocolumnar no hay lesión. Aquí vemos con el filtro verde y aquí vemos otro detalle.
Esta es la patóloga. Una mujer bien portadita, pocas parejas sexuales, una o dos, y eventualmente tiene este mosaico que se alcanza a apreciar, digamos, con losetas muy gruesas y grandes, que obviamente esto puede interpretarse como un puntillo grueso, pero sin embargo, si comparamos con la anterior, pues el aceto reactivo es muy diferente. Fíjense dónde tomaron la biopsia. Aquí está el sitio de la biopsia, muy lejos. No tomaron de la unión escamocolumnar, que debe haberse tomado. Yo hubiera tomado esta biopsia y esta otra biopsia aquí. Llegó al laboratorio, a las 2 tuve yo la oportunidad de verlas en colposcopía, que son las imágenes que están viendo, y tomar biopsias. Este es con Lugol y esta es la comparación de las dos imágenes, que se parecen, puntillo grueso, aparentemente puntillo grueso, y esta es la biopsia de esta mujer. Esta es una lesión de alto grado de todas. Aquí tenemos una mitosis suprabasal, aquí tenemos atipia muy importante, y esta es la biopsia que estaba cercana al orificio. Y estas son las biopsias de las zonas más periféricas, que obviamente son mucho más expresivas. Este es el estudio con P16, donde vemos que es importantemente positivo. Esta es la biopsia tomada 6 meses previos. Entonces, esta biopsia la tomaron de esta zona seguramente, que esto tiene metaplasia con una lesión de bajo grado. Entonces, esto es lo interesante de este caso, ¿no? Que, insistiendo, se dice que las lesiones de mayor grado están cercanas al orificio, esta fue la excepción. Esta fue la patóloga. Vean la biopsia. Aquí, si yo les digo en esta, ¿qué porcentaje ocupan los núcleos, que son en azul, sobre lo rosa? Esto es casi el 80% de los núcleos. 80% de los núcleos, aquí quizás 70% y aquí 80%. En esta biopsia, lo azul ocupa menos del 50%. Cuando nosotros vemos los núcleos azules que ocupan menos del 50% sobre lo rosa, eso difícilmente es una lesión. Y el P16 salió negativo. Estas son las losetas gruesas que veíamos en la colposcopía, que son vasos y simplemente epitelio un poquito más grueso. Esto es una metaplasia epidermoide muy florida y que no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano. Este es otro caso, una citología con una lesión glandular atípica. Se realiza colposcopía y vean lo poco expresiva que es la colposcopía. Este es parte del orificio, aquí está, pero vean estas áreas acetorreactivas muy tenues. Le tomamos, esta es la citología, que obviamente tiene atipias muy importantes, y esto fue lo que motivó de tomar biopsia. Quizá esta imagen colposcópica sin biopsia pudiera interpretarse como, pues, dudosa o no sabemos exactamente qué. Pero ya cuando una citología es positiva y tenemos esta imagen, debemos de ser mucho más estrictos con nuestros criterios colposcópicos. ¿Qué es lo que vemos en la biopsia? Un adenocarcinoma in situ. O sea, esta es la imagen de un adenocarcinoma in situ muy pequeño. Esta es la histoquímica con Ki67, que son células que están proliferando en la capa, en todos los núcleos se ven células proliferando. El endocérvix nunca debe de tener mitosis, nunca. El hecho de que nosotros veamos en el endocérvix mitosis o este factor de proliferación positivo nos está indicando seguramente que se trata de un adenocarcinoma. Y la histología es también muy característica. Y aquí tenemos el P16, que las células del adenocarcinoma tienen intensa positividad nuclear
de P16. Entonces, este es un adenocarcinoma asociado a infección por virus del papiloma humano, que después se detectó que era un virus 16. Cambiamos de caso. Mujer de 31 años, joven. Aquí tiene más de 20 parejas sexuales en los últimos 5 años. Y esta mujer viajó a Canadá y ahí le diagnosticaron un agus. Ella estaba viviendo temporalmente en Canadá. Y le dieron citología en septiembre, estábamos como por abril. Entonces le dieron cita para colposcopía hasta septiembre en Canadá. Entonces viene aquí a México, tuve yo la oportunidad de verla, y aquí vemos la colposcopía. Este es sin ninguna sustancia y este es con ácido acético. Vean cómo realmente es importante, pero es una positividad plana en el epitelio. Y aquí lo vemos con las biopsias, se tomaron varias biopsias, y aquí tenemos el P16, que es intensamente positivo y que está afectando todo. Y este también tuvo un virus 16. Esta es otra mujer de 39 años. Este es un epitelio plano de metaplasia inmadura, alternando con otras zonas muy intensamente positivas, y que aquí las vemos. Aquí está el Ki67 y el P16, y la imagen de la biopsia, intensamente acetoreactiva y un adenocarcinoma in situ. Este es otro caso muy interesante de una mujer con una citología con atipias glandulares. No se veía prácticamente nada en la colposcopía, y con el dilatador, con el espejo de Cogan, apenas una lesión acetorreactiva aquí, pero hacia el canal no se veía nada. Sin embargo, le volvieron a tomar citología y yo insistí de que ahí había algo. Se toma un cono diagnóstico y encontramos una lesión que en ese momento se denominaba como una adenocarcinoma de desviación mínima o adenoma maligno. Ahora esta terminología está cambiando. Yo no estoy muy de acuerdo en que esta entidad la hayan desaparecido, porque sí tiene una connotación clínica muy importante. Esta es una lesión que no está asociada a virus del papiloma humano. Fue P16 negativa. Le hicimos PCR y también negativo. Sin embargo, con Ki67 se diagnostica muy bien que están proliferando las células. Y esta es una tinción mixta que hacemos ocasionalmente, donde el Ki67 se tiñe en rojo y el P16 en café, y aquí no vemos que se tiña de café. Este fue el diagnóstico final. Este es un caso extraordinario. Muy bonito, es una mujer de 37 años con un diagnóstico de 20 semanas con una lesión polipoide. Se toma biopsia y se diagnostica un adenocarcinoma infiltrante. Se vieron las laminillas en gineco y en el laboratorio privado, los dos coincidieron. Estas son las imágenes colposcópicas porque me la mandaron para revisión de las laminillas, y en mi diagnóstico yo lo cambié a adenocarcinoma in situ. Esto es lo que vemos nosotros en la colposcopía, un epitelio muy grueso, y ya con el diagnóstico de adenocarcinoma in situ no infiltrante, convencí a la paciente y al médico de que esperáramos unas semanas para ver qué pasaba. Esta es la histología. La imagen se ve muy aparatosa. Sin embargo, cuando vemos nosotros en detalle, este es el estroma y vemos que no se está infiltrando. Y con el P16 vemos que alcanzamos a ver perfectamente bien que no son zonas infiltrantes, son zonas plegadas del epitelio que es papilar, porque así es el epitelio endocervical. Y el Ki67 también muy importantemente positivo. Esta mujer tuvo un virus del papiloma humano 18. Este es un mes después de la colposcopía previa. Y vean el cambio. La mujer no recibió ningún tipo de tratamiento. Solo se le dieron antioxidantes y se reforzó de esa manera, entre comillas, digamos, si puede considerarse
inespecífico el sistema inmunológico. Vean la lesión inicial y vean ahorita cómo se ve. Este es después de que tuvo su cesárea. Durante la cesárea se le tomó una biopsia de cérvix que no mostró ya lesión. Entonces la lesión involucionó totalmente en esta mujer y es un caso que ya está en vías de publicación. Como conclusión podemos decir, la subjetividad tanto de la biopsia como de la colposcopía requieren confirmación en forma segura. Esto aplica para lesiones tanto de bajo como de alto grado. Las consecuencias de no hacerlo llevan a tratamientos innecesarios, sobre todo en mujeres jóvenes y con paridad no satisfecha. P16 es muy confiable en lesiones de alto grado, pero hay que saber verlo, porque ya vimos que mis colegas, algunos de ellos no tuvieron, digamos, el uso adecuado de esta tinción. P16 en lesiones de bajo grado es negativo cuando el virus no se ha integrado al genoma celular. Es decir, las lesiones que son P16 negativas tienen mucho menos posibilidades de evolucionar a una lesión de alto grado. El Ki67 o factor de proliferación es menos específico, pero cuando lo usamos en conjunto con el P16, entre ambas sube el grado de especificidad. El costo de realizar estos estudios es muy inferior al de los tratamientos innecesarios y sobre todo a la preocupación que se le da a la paciente. Se requiere tener experiencia y muy claros los criterios de interpretación de ambas tinciones para poder dar un diagnóstico real. Muchas gracias. Les agradezco su paciencia. Perdón que me tardé casi 25 minutos más, pero me gana el entusiasmo y sobre todo el que ustedes me estén escuchando. Agradecemos a usted, doctor, su exitosa práctica. Tuvimos una audiencia de 89 personas y muy bien, muy interesante. Sigue siendo muy importante en la citología la toma de una buena muestra con la técnica adecuada, el instrumental adecuado y la fijación adecuada. Y estos métodos diagnósticos modernos pues también siguen a la vanguardia. Doctor, queremos agradecerle mucho al Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo esta exposición. Muchas felicidades, muy buena exposición y quedamos muy agradecidos con usted. Esperamos verlo por acá un día con tiempo y que nos permita la pandemia. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está en mi correo. Si en un momento dado alguien tiene alguna inquietud o alguna cosa que quisieran ampliar, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. También damos las gracias al Laboratorio Carnot por haber patrocinado esta sesión. Buenas noches a todas y a todos.